Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a ver otro tema interesante acerca de la secreción y función biliar. Espero que al final de esta clase todos podamos entender y comprender de una manera sencilla este tema muy agradable. Pues bien, comencemos. Yo he dividido la clase en varios puntos. Primero hablaré generalidades sobre la bilis, después sobre la fisiología de la secreción biliar, posteriormente sobre el almacenamiento y concentración de la bilis, luego sobre el vaciamiento de la vesícula biliar, después sobre las funciones de las sales biliares y al final sobre la circulación enterohepática de las sales biliares. Comencemos con el primer punto. Les dije que iba a hablar sobre generalidades de la bilis. ¿Qué les puedo decir sobre esta sustancia? Pues bien, que es un líquido viscoso, amarillento, alcalino, que se secreta ¿en dónde? Aquí espero captar su atención. ¿Por qué digo secreta y no sintetiza? Porque debemos recordar cuáles son los elementos de la bilis. Pues bien, está conformado por agua, ácidos biliares, lecitina, fosfolípidos, colesterol no esterificado, moco, bilirrubina, IgA, metabolito de drogas. Pues bien, para que no suene esta palabra muy tosca, muy grosera, cambiemos mejor. No digamos metabolismo de drogas, sino metabolismo de fármacos. ¿Cuáles son los porcentajes o cuáles son los componentes más abundantes en la bilis? Pues bien, yo aquí coloqué unos porcentajes. El agua, que es el solvente, se encuentra en un 80% aproximadamente. Los ácidos biliares en un 12%, la lecitina y otros fosfolípidos en un 4%, el colesterol no esterificado en un 0.7%, el moco en un 0.4% y la bilirrubina IgA en un 0.3%, y esos metabolitos de fármacos apenas se encuentran en ínfimas o en pequeñísimas cantidades, que lo puse en trazas. De estos elementos, centrémonos en los solutos únicamente y dejémosle al agua a un lado. ¿Cuáles son los tres elementos más abundantes de la bilis? Pues bien, los ácidos biliares, la lecitina y otros fosfolípidos, y por último el colesterol. Los ácidos biliares aproximadamente en un 80%. La lecitina y otros fosfolípidos en un 16% y el colesterol no esterificado en un 4%. Continuemos. Ahora que ya sabemos cuáles son los componentes de la bilis, hablemos un poco sobre la fisiología de la secreción. Pues bien, aquí yo tengo un esquema de dos hepatocitos, y entre los hepatocitos hay unas estructuras denominadas canalículos. Estos canalículos tienen una forma estrellada. Aquí, por estos cuadrados o rectángulos que les puse, no se pueden ver muy bien, pero aquí acá arriba les hice un esquema donde podemos ver con más claridad ¿qué forma tienen esos canalículos? Tienen forma estrellada, como les dije. Aquí es donde los componentes, ¿sí?, de la bilis pasan ¿hacia dónde? Hacia los canalículos, luego posteriormente llegan a los tabiques interlobulillares, luego pasan a canalículos biliares terminales, y canalículos biliares terminales forman canales biliares más grandes, canales biliares mayores, y que al final llegarán hacia el conducto hepático, pasarán al colédoco, o el resto de sustancia puede pasar como reservorio hacia la vesícula biliar, pero tranquilos, ya lo voy a explicar con más detalle. Al pasar al colédoco, segunda porción del duodeno, a través de la ampolla de Vater,
llega hacia el esfínter de Oddi y se vierte en este sitio la bilis, ¿sí? Pero profundicemos más sobre cómo la bilis se vierte hacia estos canalículos. Pues bien, como en todo nuestro organismo hay receptores, así como hay receptores para fármacos, receptores para neurotransmisores, receptores para hormonas, los componentes de la bilis también necesitan receptores para pasar a través del canalículo biliar. Y esto es muy importante porque permiten el paso desde el hepatocito hacia la vía biliar. Entonces, por ejemplo, aquí hay un receptor que se llama el ABCB11 que permite la salida de los ácidos biliares ya transformados en sales biliares. Ya les voy a explicar cómo se produce el paso de ácido biliar a sal biliar. Ahora, como les decía, permite el paso, este receptor ABCB11, el paso de ácidos biliares y sales biliares a través de este receptor. El otro receptor ABCG5/G8 está formado por dos receptores, permite el paso del colesterol hacia la vía biliar, hacia afuera del canalículo. Este MRP2, que significa proteína asociada a resistencia a múltiples fármacos, permite el paso de bilirrubina conjugada a través de este receptor. Y este receptor es muy importante porque cuando hablemos acerca del metabolismo de la bilirrubina, deben acordarse de este receptor porque yo lo mencionaré. Aquí tenemos este receptor MDR3, que también permite el paso de otro componente de la bilis, que es la lecitina y otros fosfolípidos. Y este MDR1 que permite también el paso de cationes orgánicos. Entonces ya sabemos cómo pasan muchos de estos componentes a través de los canalículos. ¿Y qué ha permitido el paso de estos componentes? Pues bien, receptores. Acordarse que estos receptores utilizan energía. ¿Y cuál es la energía? Muchos de ustedes ya en su mente deben recordar cuál es la energía que el organismo utiliza para realizar sus diferentes funciones bioquímicas. Pues bien, es el ATP, ese trifosfato de adenosina. Continuemos. Yo les había dicho que estos receptores permitían el paso, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos correlacionar la fisiología con la secreción de la bilis en alteraciones como por ejemplo una colestasis? Pues bien, hay tumores, para utilizar como ejemplo, de la cabeza del páncreas que impiden el paso de la bilis hacia la segunda porción del duodeno. Hay piedras de colesterol o lo que se llama colelitiasis que impiden el paso de la bilis desde la vesícula biliar hacia el colédoco. Entonces, al impedir el paso de la bilis, ya podemos hacer una correlación con la fisiopatología. Esa bilis que debería pasar normalmente por el árbol biliar, ahora ¿qué sucede? Vuelve a la sangre, se regurgita y se puede producir una ictericia a expensas de la bilirrubina conjugada. Entonces,
Es muy importante correlacionar la fisiología con la fisiopatología. Ahora ya se entiende y se explica por qué el paso de la bilis a través del canalículo biliar y problemas debido a obstrucciones en el árbol biliar pueden ocasionar ictericia. Continuemos. Yo aquí les había explicado que el otro punto que iba a mencionar era el almacenamiento y concentración de la bilis. Recordemos que la bilis se sintetiza, ciertos elementos son sintetizados en el hígado, como por ejemplo los ácidos biliares. Otros componentes de la bilis, en cambio, son recogidos por el hígado para ser excretados. ¿Y saben cuál es el ejemplo concreto? Es el o la bilirrubina. Entonces les había dicho que no calza muy preciso el término decir síntesis de la bilis, porque no es una síntesis, es la síntesis de ciertos elementos, como por ejemplo los ácidos biliares, pero otros son recibidos por parte del hepatocito para ser eliminados por el árbol biliar. Ejemplo, la bilirrubina. Entonces el término que calzaba mejor o que calza mejor es secreción de bilis. Sigamos. Les había dicho que hay una bilis hepática y una bilis vesicular. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de bilis? Pues bien, la una tiene ciertos elementos, como por ejemplo el agua. Tiene abundante solvente. Pero la bilis vesicular, debido a la secreción de las células epiteliales que se encuentran en los conductos biliares, modifican la concentración de ciertos solutos. Entonces aquí le realicé en este cuadro cuáles son los componentes de la vesícula biliar, es decir, de la bilis, y cuáles son los componentes de la bilis hepática. Por ejemplo, el agua tiene un 97.5 gramos sobre el decilitro de agua en la bilis hepática, mientras que en la bilis vesicular tiene 92 gramos sobre decilitro, es decir, se ha concentrado, ha perdido agua. Las sales biliares de 1.1 gramos sobre decilitro, ahora producto de la concentración, ahora ha aumentado, pasa a 6 gramos sobre decilitro. La bilirrubina de 0.04 gramos sobre decilitro a 0.3 gramos sobre decilitro, por poner unos ejemplos. ¿Qué pasa con los iones? El sodio de 145 mil equivalentes por litro, concentración similar o parecida a la del plasma, en la bilis hepática, ahora en la bilis de la vesícula biliar, ahora ha disminuido a 130 mil equivalentes por litro. El sodio, ya les hablé del sodio, ahora el potasio de 5.000 equivalentes por litro, ahora pasa a 12.000 equivalentes por litro, por poner unos ejemplos. ¿Qué me quiere decir esto? Que unos elementos disminuyen o se absorben en la vesícula biliar y otros se concentran, otros aumentan. Entonces, por eso puse estos dos términos. No es lo mismo una bilis hepática que una bilis vesicular, porque la bilis, conforme pasa por la vía biliar, concretamente en la vesícula biliar, se concentra. Es decir, se absorbe agua en la mucosa de la vesícula biliar y por ende los elementos, como por ejemplo los ácidos biliares, la lecitina, el colesterol, se concentran, es decir, aumentan.
Y hay también que recordar que conforme pasan la bilis por el árbol biliar, las células epiteliales secretan iones sodio, iones bicarbonato. ¿Y cuál es el estímulo para la secreción de estas células epiteliales? Pues bien, una hormona llamada secretina. ¿Dónde se sintetiza la secretina? Pues bien, esta se sintetiza en las células S del duodeno y del yeyuno. Ya vamos a ver posteriormente otras funciones de esta hormona. Esta tiene una naturaleza proteica, es decir, está hecha por proteínas. ¿Cuál es la capacidad de la vesícula biliar? ¿Cuánta bilis puede contener? Pues bien, aproximadamente de 40 a 50 ml. Esa es la cantidad de bilis que puede almacenar. Y recuerden que nuestro cuerpo aproximadamente todos los días produce ¿cuánta bilis? De 500 ml a 1000 ml. Y la cantidad con respecto a la capacidad de almacenamiento de la vesícula biliar, ya pueden darse cuenta que es muy escasa, ¿verdad? Pero tomemos en cuenta otra cuestión. Esta bilis no se almacena, no se queda fija, constantemente se elimina, ¿sí? Se elimina. ¿Se acuerdan que el otro punto que iba a tratar era sobre el vaciamiento de la vesícula biliar? Pues bien, hay otra hormona que estimula ese vaciamiento, que es la colecistoquinina. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Pues bien, esta hormona se produce en las células neuroendocrinas de los 2/3 proximales del intestino delgado. Actúa sobre receptores que se encuentran en la vesícula biliar y promueven la contracción, ¿sí? A su vez, relajación del esfínter de Oddi, contracción en la vesícula biliar y relajación en el esfínter de Oddi, para que se pueda vertir esa bilis que ha sido almacenada en la segunda porción del duodeno. Pero, ¿cuál es más allá de conocer quién estimula la contracción de la vesícula biliar? También es importante saber producto de qué estímulos la colecistoquinina comienza a liberarse. Pues bien, es la entrada en el tracto digestivo, concretamente en el duodeno, de comida grasa, como por ejemplo, si yo ahorita como una salchipapa, una hamburguesa, aproximadamente en 30 minutos, ¿sí?, llegará al duodeno, ¿sí? Aproximadamente en 30 minutos llegará al duodeno. Y si es comida grasa, como les dije, una salchipapa, una hamburguesa, ese estímulo, esa entrada de comida grasa al duodeno estimulará ¿qué? La liberación de cistoquinina, posteriormente la contracción de la vesícula biliar y luego se vertirá la bilis en la segunda porción del duodeno. ¿Cuánto puede concentrar la vesícula biliar? Pues bien, de 15 a 20 veces. Esa es la capacidad para concentrar a través de ¿qué? De la absorción de agua, la absorción de este soluto. A nivel de la mucosa, acordarse que la mucosa de la vesícula biliar es un epitelio simple cilíndrico. Y esas células cilíndricas tienen bombas que también funcionan con ATP y promueven ¿qué? La entrada de sodio y la salida de potasio. Entonces, y eso explica el por qué hay bastante concentración de potasio en la bilis
vesicular. Una de las explicaciones. Continuemos. Yo les había dicho que también iba a hablar sobre las funciones de las sales biliares. Y aquí es donde voy a explicar con más detalle de qué se trata. Pues lastimosamente tenemos que borrar al hepatocito. Yo creo que me quedó muy bonito. No sé ustedes si digan que está feo, horrible, pero bueno, creo que con esta imagen sí pudimos entender esto de los receptores, del canalículo. Y ahí queda ya a su criterio, si me critican, no me critican. Bueno, están en todo su derecho. A ver, ustedes estarán en este punto medio confundidos. Él mencionó ácidos biliares, sales biliares, pero ¿cuál es la diferencia? Pues bien, el hígado sintetiza ácidos biliares, ¿sí? Esos ácidos biliares tienen dos opciones. Mejor les cuento primero cuáles son esos ácidos biliares. Como ejemplos, puede ser el ácido cólico, el ácido desoxicólico. Estos son los ácidos biliares primarios. Estos tienen a su vez dos alternativas. Como ejemplo utilicemos al ácido cólico. Bien unirse con la glicina, que es un aminoácido, o unirse con la taurina. Y una vez que se junta, estamos utilizando como ejemplo el ácido cólico, ácido biliar primario, forma el ácido glicocólico. O si se une este ácido cólico con la taurina, ácido tauro. Hasta ahorita siguen siendo ácidos. Pero, ¿cuándo se convierten en sales? Pues bien, cuando se juntan con átomos de sodio o cuando se juntan con átomos de potasio. Entonces, cuando se juntan estos ácidos con estos átomos, ahí recién estamos hablando de sales potásicas o sales sódicas. Ahí hablamos de sales biliares en ese instante. O sea, a partir de estos, el ácido glicocólico o ácido taurocólico, juntos con estos átomos de sodio o bien de potasio, recién hablamos de sales biliares. Y esas sales biliares son las que tienen un papel muy importante dentro de la digestión y la absorción de las grasas. Por eso es la importancia. La bilis tiene un componente muy importante o componentes muy importantes que son las sales biliares, porque como les dije, permiten la digestión y la absorción de las grasas. Pero, ¿cómo se digieren y cómo se absorben esas grasas? ¿Cómo interfieren esas sales biliares? Pues bien, les voy a explicar de una manera sencilla. Imagínense que ustedes aquí tienen agua. Y luego juntan aceite. Ustedes se van a dar cuenta que en su recipiente, en su frasco, en su taza, el agua no se junta con el aceite. Ambos líquidos están separados, o sea, no se mezclan. Pero si yo agito a ese vaso con agua, ustedes se van a dar cuenta que
se van a formar pequeñas gotas de aceite que, entre comillas, se entremezclan con el agua. Pero que si dejamos pasar el tiempo, digamos, apenas minutos, nuevamente se separa el aceite del agua. Pues bien, en nuestro organismo sucede algo interesante. Las sales biliares actúan como un emulsificante. Si estoy utilizando ese término, ¿verdad? Si está en el diccionario, emulsificante. O mejor dicho, actúan como un detergente. ¿Y qué hace? Al producir una emulsión, permiten que esas grandes cantidades de grasa se formen en pequeñísimas gotas de grasa para que nuestro organismo pueda absorber. ¿Se acuerdan ustedes de una molécula anfipática? En términos de química, de biología, una molécula anfipática era una estructura que tenía una parte hidrofílica y otra parte hidrofóbica. Entonces, anfipático, que tiene una parte, tiene hidro de miedo, miedo al agua, y otra hidrofílica, que tiene afinidad. Pues bien, estas sales biliares son moléculas anfipáticas. Imaginemos que esta es una sal biliar y esta es una molécula de grasa. Pues bien, esta sal biliar lo que hace es unirse en su extremo hidrofóbico a la grasa. Y mientras que su parte hidrofílica se queda en contacto con el solvente, se queda en contacto con el líquido que se encuentra en el intestino. Hablemos concretamente del duodeno. Entonces, imaginemos cientos de moléculas de ácido de sales biliares. El extremo hidrófobo unido a las gotas de lípidos y el extremo hidrofílico unido al agua. Entonces, ¿qué permite esto? Que las lipasas pancreáticas puedan digerir la grasa. Porque las lipasas pancreáticas actúan en un medio acuoso. Entonces, al actuar en un medio acuoso, si la grasa está por un lado y el agua está por otro lado, imaginemos que este es un segmento ya no es un vaso, sino un segmento del duodeno. La pobre lipasa pancreática, al actuar en un medio acuoso, o sea, rodeado de agua, rodeado de líquido, no va a poder actuar sobre esas gotas grandes de grasa. Entonces, las sales biliares lo que hacen es, por un lado, juntarse a la grasa y por otro lado, a través del extremo hidrofílico, al agua. Entonces, separan esas moléculas grandes, enormes de grasa, las separan en moléculas muy pequeñas, ¿sí? En moléculas muy pequeñas que están acopladas a sales biliares y de esta forma facilitan el trabajo ¿de qué? De las lipasas pancreáticas en la digestión de las grasas. Entonces aquí se aplicaría la frase, la unión hace la fuerza, ¿sí? Para las grasas, mientras se mantengan unidas en enormes moléculas, en enormes capas de grasa, las pobres lipasas pancreáticas que actúan en un medio acuoso no van a poder actuar. Pero si a través de las sales biliares emulsifico, es decir, a estas moléculas grandotas
de grasa, las vuelvo más pequeñas y les junto con las sales biliares. Ahora facilito el trabajo ¿de qué? De las lipasas. Entonces ya pueden actuar estas lipasas. Entonces es muy importante, si se dan cuenta cómo es un papel primordial el que cumplen esas sales biliares al emulsificar, al producir una emulsión de estas grasas, de convertirlas, pasar de moléculas grandes de grasa, fragmentarlas en pequeñas gotitas de grasa para que las lipasas actúen. Entonces, esa es una de las funciones principales de las sales biliares, la digestión. Ahora, con respecto a la absorción, si bien ya teníamos habíamos dicho que esta era una molécula de grasa, y aquí estaba el extremo hidrófobo unido a la molécula de grasa y el extremo hidrofílico en contacto ¿con quién? Con el líquido, con el agua. Ahora, también las sales biliares son muy importantes para la absorción. Dentro de la vellosidad intestinal hay una capa hídrica fija, ¿sí? Hay una capa hídrica fija de agua entre las vellosidades intestinales. Entonces, una vez que ya están emulsificadas las grasas, ya transformadas en moléculas más pequeñitas y han sido desintegradas por las lipasas, ahora necesito que estas sean absorbidas. Pues bien, las sales biliares también forman parte ahora de moléculas más pequeñas llamadas micelas, que permiten la absorción de esas moléculas de grasa para que puedan atravesar por esa estructura llamada capa hídrica fija. Así se llama, capa hídrica fija. Y de esa forma se absorben las grasas, ¿sí? Bien en la digestión y bien en la absorción son importantísimas que las sales biliares. En la emulsificación ya sabíamos, para descomponer esas moléculas enormes de grasa y convertirlas en moléculas más pequeñas para que actúen las lipasas. Eso era en la digestión. Y en la absorción, para la formación de micelas, para que puedan entrar a través de esa capa hídrica fija y puedan ser absorbidas por el enterocito. Pues bien, ya hemos tratado ese tema. Ahora les había dicho que al final iba a hablar sobre la circulación interhepática de estas sales biliares. Pues bien, aproximadamente nuestro organismo contiene entre 4 y 5 gramos de sales biliares. Aproximadamente el 95% se vuelve a absorber en el intestino. ¿A través de qué? A través de difusión facilitada, y el resto por transporte activo. ¿En dónde? En el ilion terminal. Ahí a través del transporte activo. Y el 5% restante, pues bien, este es el que se elimina. Entonces, por ejemplo, si 5 gramos equivale al 100%, ¿cuánto equivale? El 95% ¿a cuántos gramos equivale? Sale 4.7. Es decir, esto es lo que se vuelve a absorber nuevamente a través de difusión facilitada y transporte activo, 4.7 gramos, y solo 0.3 gramos es lo que se elimina. ¿En dónde? En las heces o a través de las heces.
Algo muy importante que les quería decir para también correlacionar con la farmacología. Hay fármacos como la colesterimina, que atrapan en el intestino esas sales biliares, esos ácidos biliares, los atrapan y al atraparlos, ¿cuál es la intención? Estimular al hígado para que sintetice más ácidos biliares, ¿sí? Más ácidos biliares. ¿Y qué propósito o qué fin tiene esto? Tiene el fin de desviar la síntesis de colesterol, de lipoproteínas de baja densidad, de muy baja densidad, a la producción de ácidos biliares. Y al producir eso, estas personas a las que se les administra estos fármacos, por ejemplo la colesterimina, disminuyen la cantidad de colesterol, disminuyen la cantidad de LDL, VLDL, y esto ayuda en su organismo a disminuir este exceso de colesterol porque desvían la vía. El organismo, este fármaco, al atrapar esos ácidos biliares, el organismo ya no puede utilizar esa reserva que llegaba nuevamente a través de la circulación enterohepática, y es obligado a producir nuevos ácidos biliares. Y acordarse que los ácidos biliares están formados ¿por qué? Por compuestos de colesterol, o mejor dicho, está formado por colesterol y necesita de ese sustrato para que se dé la síntesis. Entonces, al bloquear con estos fármacos la captura, si se podría decir así, nuevamente del hígado, entonces desviamos la síntesis de lipoproteínas de baja densidad, que son malas en nuestro organismo, y la desviamos hacia la producción de ácidos biliares. Se les llama resinas a estos fármacos. Si les interesa, pueden leer, pueden consultar sobre estos fármacos. Bueno, amigos, eso es todo el día de hoy. Espero que les haya agradado la clase y muchas gracias.